Hola muchachos, vamos a platicar sobre su proyecto de evaluación. Ya saben que cada que terminamos el trimestre, pues me gusta dejarles un proyecto donde ustedes busquen aplicar o identifiquen en dónde se aplicó algún contenido que hemos desarrollado en la asignatura, ¿sí? Bueno, en este caso, el proyecto de qué se va a tratar. Bueno, el proyecto por obvias razones va a ser individual. Recuerden que su creatividad es lo más importante para que su proyecto sea original. Hay que evitar copiar algún ejemplo de la libreta. Pueden usarlos como guías, pero la intención es que lo apliquen en alguna situación diferente. El tema del proyecto va a ser figuras congruentes y semejantes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que elaborar a escala una maqueta, entonces hay que hacer una maqueta, ¿de acuerdo? De algún edificio, puede ser algún edificio mundialmente conocido como el Big Ben, el Museo del Louvre, el Golden Gate, ¿sí? Algo que a ustedes les guste. O puede ser algo de su comunidad, ¿sí? Una canchita de fútbol que tengan por ahí, alguna plaza, un parque, incluso su casa, ¿sí? Se vale y se puede. Podrás realizar una investigación en internet o si es necesario realizar las medidas tú mismo. Por ejemplo, en estos del Golden Gate, los edificios que son famosos, pues están las medidas en internet, ¿sí? No habrá ningún conflicto. Si son, por ejemplo, las de su casa, si sus papás no tienen el plano, pues habría que medirlas, ¿sí? Para que la puedan hacer. Ya depende de lo que ustedes escojan, ¿sí? Va a ser necesario presentar bibliografía, si es que realizaron la investigación por internet, que me pongan ahí qué página consultaron. O pueden ser fotos o puede ser una hojita así en chiquito que me digan, mi casa tiene de largo 6 metros, de fondo tiene, no sé, 10 metros, ¿de acuerdo? Bueno, luego deberás indicar las medidas originales del modelo de tu maqueta, ¿sí? Es decir, en una hojita, ahorita vamos a ver algunas fotografías, en una hojita que me digan, por ejemplo, el Big Ben en Londres tiene de altura 100 metros. Por ejemplo, estoy inventando, no las conozco. Luego, en la cúpula, el triangulito mide de altura 10 metros. Y ahí hay un reloj que tiene de diámetro 3 metros, qué sé yo, ¿de acuerdo? Si deciden eso, a eso me refiero, sí, las medidas originales. Luego, y bueno, describir las características de una figura congruente y una semejante, ¿sí? Por ejemplo, en el Big Ben, tiene adornitos de esta manera, ¿sí? Esas son figuras congruentes porque en la misma maqueta pues son iguales, pero si yo comparo el Big Ben de mi maqueta con el Big Ben original, pues yo estoy hablando de una figura semejante, sí, a eso me refiero, que me digan dónde hay figuras congruentes dentro de su maqueta, aunque por obvias razones sabemos que su maqueta es una figura semejante. Bueno, luego en tu maqueta es indispensable que especifiques la escala, qué escala está hecho, ¿sí? Como la voy a reducir, entonces va a ser 1A y al número que ustedes decidieron, ¿sí? Recuerden que hay que convertir los metros a centímetros y ya luego dividimos, ¿de acuerdo? Y por obvias razones también, esas medidas van a ser con las que van a empezar a armar su maqueta, ¿sí? 1 a 100, 1 a 1000, 1 a 500, ya como ustedes decidan, ¿sí? Bueno, la escala a la que está hecha tu maqueta. Al tratarse de la elaboración de figuras semejantes, el edificio, plaza, monumento, cancha, lo que ustedes quieran, debe ser lo más parecido posible, es decir, que conserve su forma, como el ejemplo que analizamos al principio, ¿no? De Superman, que aunque sea el monito así de juguete de acción, se tiene que parecer al mono, ¿sí? Ya que además de las medidas es importante que consideres que debe conservar la forma de las cosas, ¿sí? Aunque cambie el tamaño. Bueno, ¿qué es lo que me van a explicar? Me deben de explicar una breve descripción del edificio, del monumento, dónde está, qué características tiene, por qué es famoso, en caso de que sea un edificio mundialmente conocido, o si estamos hablando de algo ahí de su comunidad, en dónde está, qué medidas tiene, qué va a hacer la gente ahí, o si es su casa, que me cuenten un poquito de su casa, lo que ustedes decidan, ¿de acuerdo? En dónde se encuentra, por qué lo elegiste, cuáles son sus medidas. Punto 1. Punto 2. Si construiste una figura semejante y cuáles son las características de una figura semejante. Punto 3. ¿Cuál es la escala o la razón de semejanza? ¿Sí? Es bien importante esto, ¿sí? La escala, ya creemos que va a ser 1 a algo. Dentro de tu maqueta, ¿cuáles son las figuras congruentes? Ya lo vimos, ¿no? Decíamos del Big Ben, que los pilares o los adornitos estos pues van a ser congruentes, porque este es igual a este es igual a este, ¿sí? Por ejemplo. ¿Y qué características tienen esas figuras congruentes? Por último, ¿por qué crees que es importante la construcción de figuras semejantes y congruentes en la vida real o cotidiana? ¿Sí? ¿Por qué es importante esto?
Eso les sugiero, muchachos, que lo anoten en una hoja, ¿sí? Que vayan, no es necesario que anoten las preguntas, pero sí las respuestas. ¿Por qué? Bueno, el ciclo anterior ya sus compañeros realizaron algo similar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo el Museo del Louvre. Ahí está la maqueta, está hecha a escala. Aquí viene un paquetito de hojas, solamente tomé foto con la primera fotografía. Aquí me describen, porque es importante, me describen por ahí la escala y aquí también está la imagen donde yo veo que sus compañeras están realizando la maqueta, ¿sí? Ese es un ejemplo. Segundo ejemplo, el Golden Gate. Aquí me dicen la escala, me dicen las medidas y aquí van respondiendo las preguntas que justo le acabo de explicar, ¿de acuerdo? Entonces aquí está otro ejemplo. También quedamos que pueden ser canchas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede ser una cancha de básquet. Aquí tengo algunos ejemplos. Esta, por ejemplo, no tiene escala, no alcancé a tomar la fotografía, pero aquí sí. Aquí está la escala. Aquí me van dando las medidas, ¿sí? La medida original, la medida escala. Medida original, medida escala, ¿de acuerdo? Y bien importante, una maqueta, ya sabemos, es una representación en 3 dimensiones. Aunque sean canchas, aquí, por ejemplo, vean los tableros. Sí se ven en 3 dimensiones, ¿no? Entonces eso es muy importante. Aquí aparte con estos palitos, pues parece más duela, ¿sí? Bueno, entonces otro ejemplo más. ¿Sí? Medidas de la cancha de fútbol. Bueno, aquí pues tenemos varias. Acá alcanzamos a ver hasta los futbolistas, ¿no? Acá también están los futbolistas. El balón me faltaría a mi gusto, pero bueno, aquí están las porterías, ¿sí? Si deciden hacer canchas, es bien importante que me pongan todos los elementos, ¿sí? Acá también hasta tengo butacas, tengo las bancas donde está el entrenador, los futbolistas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, necesito que sea lo más detallada posible, sobre todo si deciden hacer la cancha de fútbol, porque ustedes ya tienen las medidas, ¿sí? Les voy a pedir que la cambien, ¿sí? Que la hagan un poquito más grande, ¿sí? Usen otra escala. En lo que hicimos nosotros lo hicimos 1 a 300. Entonces usted hágalo un poquito más grande, ¿sí? Puede ser 1 a 200, 250, para que su cancha le quede un poquito más grande de lo que ya habíamos hecho. Y recuerda que es requisito hacer algo diferente a lo que hicimos en clase. En este caso lo diferente sería el tamaño, ¿eh? Le encargo mucho eso porque si no vamos a tener problemas. Si hace cancha de fútbol, ocupa una escala diferente a la actividad que ya hicimos, la actividad 25 en la libreta, conste. Bueno, otro ejemplo, alguien por ahí hizo una casa, ¿sí? Y aquí está a detalle, lo que hay dentro de la casa, eso también es muy importante. Ustedes saben que mientras más detallado tengan las cosas, pues es mucho mejor, ¿no? Escala de 1 a 15, bueno, aquí me intentaron colocar la medida original, son metros, lo multiplicamos por 100 para convertirlo en centímetros y dividimos entre la escala, ¿de acuerdo? Y aquí están las respuestas a las preguntas. Un ejemplo más, por acá me pusieron hasta incluso una iglesia. Vean los detalles, ¿de acuerdo? Aquí está, hasta las ventanas, la cruz, se especifican las medidas aquí ya con etiquetitas, ¿sí? Y aquí por dentro pues también se alcanza a ver, ¿sí? La iglesia. Aquí está entonces la información también que les pido, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tienen algunos ejemplos de qué es lo que necesito que hagan, que construyan. Y vamos a la parte importante, ¿cómo se va a evaluar? Bueno, la evaluación se divide en dos, en la maqueta y el desarrollo del contenido. Esto va a ser la exposición, ahorita les digo cómo lo van a exponer o cómo me lo van a mandar. Bueno, la maqueta. 20 puntos especifica las medidas de la figura original. 20 que me especifique la escala de su figura semejante. 20 puntos más que me describa porque es una figura semejante. 20 puntos más si me dice si su maqueta tiene figuras congruentes y por qué. 20 puntos más que coloque la información que le solicito al momento de presentar la maqueta, es decir, la hoja por ahí un ladito como lo vimos en los ejemplos que ya les compartí. La exposición, el desarrollo del contenido. Esto que viene en la hoja básicamente es lo que me van a exponer, ¿sí? Necesito que me platiquen del edificio o el monumento, que me expliquen cómo hicieron la maqueta. Quiero que la hagan ustedes, no su mamá, su papá, que la hagan ustedes, de acuerdo, lo mejor que puedan. Se trata que ustedes aprendan. 20 puntos más si la maqueta cumple con una escala de semejanza, por obvias razones. Si me dan las medidas de la figura original, me especifican la escala, pues entonces ustedes tienen que calcular las medidas para hacer la maqueta, ¿de acuerdo? Yo pienso que por default esto ya estaría, ¿sí? Bueno, luego, que conozcan las características de una figura congruente y una figura semejante, así como sus diferencias.
Y lo más importante, que me describa por qué cree que es importante la construcción de las figuras semejantes y congruentes en la vida real o cotidiana, ¿sí? ¿Por qué será importante esto de las figuras semejantes y congruentes? Bueno, por último, ¿cómo lo van a presentar o cómo lo van a mandar? Hay tres alternativas, ¿sí? Alternativa 1, que me envíen una foto de la maqueta, dependiendo de la opción que seleccionaste. Y la hoja donde expliques el proyecto. Esto de acuerdo a la rúbrica, no es en la semana 11. Se las acabo de presentar, ¿sí? Entonces, alternativa 1 es la foto y la hoja, pero que se vea bien clarito, bien detallado. Alternativa 2, enviar una foto de la maqueta, dependiendo de la opción y del tema. Y además, un audio de donde me describan de qué se trata el proyecto, ¿sí? Una foto y entonces un audio, ¿sí? La alternativa número 3, que me graben un video donde expliquen la maqueta. Si van a grabar un video, yo no necesito verlo a usted. Yo necesito, por ejemplo, así como está esta foto, ¿sí? Usted pone su cámara y que nada más se vea esto, ¿sí? Yo necesito ver la maqueta, obviamente la hoja por ahí a un lado donde expliquen las cosas. Puede usted ir leyéndola, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces yo necesito ver eso, no necesito verlo a usted, ¿de acuerdo? No necesito verlo a usted. Yo necesito ver la maqueta que vaya explicando. Si usted quiere salir, adelante, no hay ningún problema, ¿sí? Pero le repito, yo no necesito verlo a usted, eso es opcional. Bueno, entonces en el video me van a explicar la maqueta, donde me digan de qué se trata el proyecto, es decir, que me lo expliquen lo que ya hemos platicado, de acuerdo con la rúbrica. Sí, ahí graba tu maqueta, no necesito verte a ti, solo escuchar la explicación de tu proyecto. Si gusta salir en tu video adelante, no hay ningún problema, pero no es requisito, ¿de acuerdo? ¿Cuál me gustaría a mí? Bueno, a mí me gustaría más, si pueden, esta, ¿sí? La del video. ¿Por qué? Porque yo puedo, aunque sea nada más con su voz, puedo ver qué tan seguros están, si realmente entendimos, si estamos confundidos. Esto a mí me da más herramientas para saber si necesito reforzar algo, ¿de acuerdo? Si pueden el video, mucho mejor. Esto sería para mí lo que les pediría de favor que hicieran. Si no, entonces la alternativa número 2 con un audio, ¿sí? Esta de las fotos, bueno, me las tienen que mandar de todas maneras, ¿no? Pero si alguien por ahí dice, bueno, con esto nada más, al momento de la hoja, además de la que vaya en la maqueta, pues tiene que agregar más información, ¿de acuerdo? Tendría que agregarme las medidas, por ejemplo, ¿sí? Porque en la maqueta me van a explicar, cuando graben el audio, graben el video, van a cumplir con esto, pero si nada más me mandan las fotos, necesito otra hoja, que donde venga una tablita de la medida original, donde conviertan a centímetros, luego me den las medidas a escala y donde me escriban cómo hicieron la maqueta, ¿sí? A mí se me hace más trabajo la alternativa 1, donde es nada más foto y texto. A mí me gustaría, le repito, una de estas dos opciones, ¿sí? La alternativa 2 o la alternativa 3, ¿de acuerdo? Bueno, cualquier cosa avísenme. La fecha de entrega creo que no se las puse por ahí, me faltó. Pero bueno, la fecha de entrega va a ser para el día jueves 5 de noviembre. Más tardar, jueves 5 de noviembre. Ese va a ser el último día para recibir proyecto, ¿eh? Jueves 5 de noviembre. No voy a revisar otro día proyecto, ¿de acuerdo? Jueves 5. Tenemos prácticamente, o tienen prácticamente una semana y media para elaborarlo, ¿de acuerdo? Bueno, de todas maneras, cualquier duda, contáctenme, avísenme por favor.